Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este evento muy de actualidad. Lo era más hace 2 meses, pero es verdad que en Diálogo intentamos reaccionar a los temas que aparecen desgraciadamente en este caso. El año pasado, por la emergencia climática, hicimos un evento a finales de noviembre y este año por los incendios. El desafío del fuego, una responsabilidad compartida, va a ser lo que vamos a tratar hoy con ponentes que luego iré presentando, pero primero quería pasar la palabra a Julio Veloso, socio de esta casa, de Broseta, que tienen la amabilidad de acogernos en este fantástico y casi nuevo salón de actos, aunque hace ya unos meses que estáis aquí instalados, un poquito más. Julio, muchas gracias y te paso la palabra. Nada, pues gracias primero a Diálogo, representado aquí por su presidenta Loreto Ordóñez, presidenta de Diálogo y consejera delegada de ENGIE España, a Silvia, como directora general de Diálogo, y al resto del equipo que está aquí. Gracias a ustedes por venir en esta tarde en la que ya comienza el frío de invierno, aunque por lo que nos dicen va a ser peor el resto de la semana. Y muy brevemente, nosotros somos un despacho de abogados que cumplimos este año 50 años, lo cual en nuestra profesión no está mal, que tenemos 4 oficinas en Madrid, Valencia, Barcelona y Lisboa, y somos cerca de 300 profesionales. Como decía Silvia, el tema, desgraciadamente, es un tema muy en boga. Yo creo que y evidentemente sabe cualquiera de los ponentes de la mesa infinitamente más que yo sobre esto, pero es una preocupación creciente la que está habiendo y un problema creciente el que está habiendo. Sin ir más lejos, este verano se han quemado 400.000 hectáreas en España, que equivale más o menos al 0,708% de nuestro territorio. Se han quemado 40.500 en Grecia, que equivale más o menos al 0,3% del territorio griego. Y se han quemado unas 260, 275.000 en Portugal, que equivale al 3% del territorio portugués. Los motivos nos los explicarán lo que dicen los medios cuando uno lee, y repito mi ignorancia por si luego alguno se me quiere echar al cuello. Lo que dicen los medios cuando uno lee es achacan esto a varios factores: las temperaturas extremas, la falta de gestión del territorio, que cada vez hay más combustible vegetal, el que no hay una coordinación de políticas entre los distintos responsables de los territorios. Es verdad que tenemos unas temperaturas extremas, hay unas sequías cada vez mayores y más prolongadas, y bueno, me imagino que esto es un cóctel que hace que todo confluya. Y no nos olvidemos de una cosa: la inmensa mayoría de los incendios tienen causa humana. Voluntaria o involuntaria, pero tienen causa humana. Y luego hay un fenómeno que yo creo que en España, por cómo estamos distribuidos, se siente menos, pero en otros sitios como Los Ángeles más, que es que este no solo es un fenómeno que afecta a los bosques o que afecta a la vegetación que está fuera de las ciudades, sino que también tiene un impacto muy grande en las ciudades. Y yo ya con eso, Silvia, te cedo la palabra y para que comencemos. Gracias. Muchas gracias, Julio. Muy bien, pues Mónica Parrilla, coordinadora dentro del área de biodiversidad de Greenpeace España, nos va a poner, yo creo que en contexto, con una pequeña presentación. Es la única que tiene presentación PowerPoint. Le hemos pedido que fueran solo 5 minutos, pero yo creo que con la experiencia que tiene y la presentación que tiene va a poder pasarnos unos mensajes claros que nos van a permitir situarnos. ¿Qué te parece, Mónica, si empiezas tú? Estupendo, fenomenal. Pues, a ver. Lo tienes ahí también enfrente por si lo ves mejor. Sí, vale. Bueno, pues fenomenal. Bueno, pues sobre todo muchísimas gracias por invitarme a este acto. Me parece además muy acertado después de toda la crisis incendiaria seguir hablando de incendios. Es fundamental seguir hablando de incendios, que como decía Julio, es un tema, una preocupación creciente, ¿no? Rápidamente contaros que bueno, yo trabajo en Greenpeace. Greenpeace es una organización medioambiental
que tiene como objetivo la protección del medio ambiente y de la paz. Estamos en 55 oficinas nacionales, regionales, trabajamos con 3 barcos y trabajamos en la región del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo es una zona reconocida como el segundo punto crítico de biodiversidad, ¿no? El más grande del mundo, y es donde más se aprecia de forma más rápida el impacto del cambio climático. Por tanto, por ahí nuestras campañas, hacemos campañas, entre ellas no podía ser de otra forma, de grandes incendios forestales. Ahora abordaremos la relación que tiene con el cambio climático. Identificamos, investigamos, movilizamos, incidimos políticamente, comunicamos, porque lo que queremos es generar cambios, ¿no? En 2025 ha sido un año el peor de los registros. Tenemos que ver, en 1994, 1985, fueron años malísimos, que nace el Todos contra el Fuego. Sin embargo, 2025, 8 de los 10 peores incendios de este siglo han sido este año. Luego estamos hablando que si los grandes incendios forestales tienen una media en la estadística de 500 hectáreas, este año la media de los grandes incendios forestales será desde el 1100. O sea, la media de los grandes incendios forestales también ha crecido, ¿no? Y bueno, y todos los datos que han comentado al principio, ¿no? O sea, se han multiplicado por 3 y por 4 la superficie afectada, ¿no? Muy importante diferenciar las causas que originan el fuego con las que propagan. Esto es muy importante. Aquí tenéis el triángulo de origen del fuego. Tiene que haber calor, oxígeno y combustible. Si hay uno de los 3 elementos que falta, no hay fuego, ¿no? Y esto es muy importante de cara también a las soluciones y retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Para que os hagáis una idea, según la memoria de la Fiscalía, en 2023, en el periodo 2019-2023, se habla de un casi 69% de incendios por negligencia y un casi 24% de intencionado. El intencionado, también importante dejarlo claro, aquí es cuando se habla de terrorismo ambiental, se mezcla la piromanía con el uso del fuego, etcétera, ¿no? Lo cierto es que esto, en las estadísticas desde 2006-2015, que esperamos que el Ministerio este próximo año saque las estadísticas definitivas del próximo decenio, tenemos que, aquí veis cómo tan solo la piromanía es un 7,17%, la quema de regeneración de pastos, quema agrícola, al final el uso del fuego el uso del fuego cultural es una de las causas también por las que se generan un montón de incendios y figuran las estadísticas como intencionado. Lo digo porque muchas veces el intencionado, la sociedad civil, los medios de comunicación lo perciben como ganas de hacer daño, como algo con dolo, como algo, y es cuando se habla de terrorismo. Un acto criminal. Exacto. Entonces es importante también saber ese intencionado que hay de ese intencionado, porque si veis venganzas, disputas por titularidad, son muy pequeñas, no son representativas y no explican el origen de los grandes incendios forestales. La realidad es diferenciada. Me queda un minuto. La realidad es diferenciada por regiones. Podemos hablar que en el norte, que son las regiones de Galicia, Asturias, País Vasco y las provincias de León y Zamora, hay un uso intencionado del uso del fuego. Vemos en otras comunidades interiores que son más la negligencia. En Canarias resultaba bastante sorprendente el porcentaje de causa desconocida. Y vamos a las causas que propagan el fuego. Cuando el fuego se ha desmadrado, se ha descontrolado, es lo que ya tenemos un incendio forestal. Entonces, ¿cómo se propaga el fuego? Aquí tenemos el triángulo. El triángulo depende de la topografía, combustible y meteorología. Con lo cual, no podemos cambiar la topografía, no podemos cambiar la meteorología, con lo cual el rango de actuación va a estar en el combustible. El combustible es la vegetación seca susceptible a arder. Ahí es cuando se habla de gestión forestal, etc. Vamos rápido. El aumento de superficie forestal. Somos un país forestal con un 55% de nuestra superficie forestal. Ha ido aumentando propio del abandono del medio rural. Esto enlaza cuando se habla con el abandono del medio rural. Ya no tengo tiempo. Vamos rápido. La frase. Abandono del medio rural, rápidamente. La España vaciada, ¿no? Ese 85% del territorio donde vive el 20% de la población, en el que han perdido en el que se han perdido las oportunidades y
suma olas de calor. Aquí veis un cuadro, o sea, unos mapas en el que se ve el aumento de olas de calor, la disminución, la evolución del índice estandarizado de precipitación, o sea, humedad. Este es el mapa de índice de riesgo de incendio del 17 y 18 de agosto de este año. Ya nos lo dice la EMET, tenemos un verano que ha aumentado en 5 semanas más. Y todo esto hace que tengamos un paisaje continuado en el que además insertan casas, la interfaz urbano-forestal que se llama. Ay, perdón. Entonces, este es el paisaje que, lejos de ser bucólico, es muy peligroso cuando llegan los incendios, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, la gestión forestal, la gestión del combustible será la causa estratégica, o sea, será donde podemos incidir. Por eso es fundamental ese paisaje resiliente ante grandes incendios forestales. Para eso es necesario la población rural, mantener ese paisaje y, sobre todo, también fundamental, superficie forestal gestionada, cumplimiento de la normativa. Hay normativa que se incumple, también saldrá ahora. Invertir en nuestras masas forestales, que es una asignatura pendiente. Y tengo que ir rápidamente, me da qué pena ir tan rápido. Y bueno, respuestas simplificadas a un problema complejo. También sale piromanía, hay que acabar con los pirómanos, hay que aumentar las penas. El Código Penal nos habla ya de 20 años de cárcel, que nunca se ha aplicado esa pena. Hay un montón de los ecologistas que no dejan coger una piña, eso también es falso. En fin, que aquí hay un montón de cosas, no nos deja, o sea, recalificar los terrenos quemados, eso también no explica los incendios forestales. El excesivo conservacionismo provoca incendios, falso, porque el 1% de la superficie terrestre es la que tiene una protección estricta y eso tampoco explica los grandes incendios forestales. Entonces, fundamental, muy rápido, ya estoy acabando, de verdad, Silvia. Gestionar anualmente al menos un 1% de la superficie forestal nacional, destinar 1.000 millones de euros anuales. Os puede parecer mucho, pero si os dais cuenta, el coste de extinción está entre 10.000 y 19.000 euros la hectárea, con lo cual hacer cuentas con esas 400.000 hectáreas que nos ha mencionado Julio, ¿no? Y fundamental, nos tenemos que preparar para lo que viene y, sobre todo, reducir las emisiones, que son las que provocan este cambio climático y, por tanto, este agravamiento de incendios forestales. Muchas gracias. Me he pasado 2 minutos. Mónica, no te preocupes. Irene, voy a ir contigo porque creo que es interesante. Engie, vuestra empresa, tiene un observatorio que analiza cada año la percepción de los ciudadanos sobre el cambio climático. Y tras un verano marcado por estos incendios, quería saber un poco la respuesta que os ha dado este año esta percepción. ¿Considera la ciudadanía que estos incendios son consecuencia directa del cambio climático o influyen otros factores? Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a Diálogo por invitarnos a participar en esta mesa, que creo que es muy interesante, no solamente por el tema, sino por la multidisciplinariedad de la gente que estamos aquí, ¿no? Entonces, digo esto también porque yo lo que voy a hacer es completar con datos de percepción. Julio, Mónica han estado hablando de datos reales, de causas reales. Yo voy a hablar de datos de percepción ciudadana, porque efectivamente desde 2021, fecha en la que lanzamos el observatorio Engie, anualmente hacemos una encuesta junto con GAT3 a una muestra de entre 3.000 y 4.000 personas, preguntando sobre cuál es la percepción de los ciudadanos españoles en temas de cambio climático y de transición energética. Este año lanzamos la encuesta en el mes de octubre de 2025. Y nosotros también estábamos muy impactados por todo lo que había sucedido durante el verano, no solamente en temas de incendios forestales, sino inundaciones y otros factores climáticos extremos. Y quisimos poner el foco en intentar ahondar un poquito más en qué consideran los ciudadanos, qué grado de preocupación tienen sobre este tipo de eventos extremos, cuáles creen que son las consecuencias, cuáles creen que son los orígenes y cómo podemos trabajar para prevenirlo. Y cuando les preguntamos, un 88% de los ciudadanos considera que los incendios forestales han incrementado significativamente en el último año. Este dato es normal porque todos hemos visto el telediario y hemos visto las imágenes, pero es verdad que nos choca que ven mucho más incremento en incendios forestales que en otros episodios extremos, como pueden ser las inundaciones
y las olas de calor. Esto significa que hay una preocupación real en la ciudadanía con los incendios forestales. Cuando les preguntamos si se han visto afectados, un 16% de la población española, tenemos representatividad por las distintas regiones, un 16% dice haberse visto afectado por los incendios forestales. Esto en Galicia pues, se incrementa muchísimo, hasta un 40%, y en Castilla y León un 26%. Esto por tener un poco el dato cuantitativo de cómo lo están viviendo los ciudadanos. Y cuando se les pregunta por las causas, y esto nos chocó mucho, la primera causa que determinan es la falta de mantenimiento de las masas forestales, la falta de prevención, que al final, bueno, pues hay que tener un poco de conocimiento técnico para llegar a esa conclusión. Después, la siguiente causa eran las negligencias humanas. La siguiente, la falta de recursos y de prevención por parte de las administraciones locales. Estamos hablando siempre de percepciones. Y la última, por último lo ligan al cambio climático. O sea, no asocian tanto los incendios forestales a impacto directo del cambio climático, sino a falta de gestión activa del territorio, falta de gestión de las masas forestales y en definitiva, falta de recursos. Entonces, bueno, nuestra conclusión es que hay una preocupación real, que los ciudadanos además demandan una respuesta colectiva, una respuesta por parte de las distintas partes interesadas, que trabaje en prevención, en gestión activa del territorio y en seguir impulsando la transición energética para reducir las emisiones de CO2. Muchas gracias, Irene. José Almodóvar es viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, con lo cual tenemos representada a una flamante comunidad autónoma. Desde vuestra perspectiva, José, Castilla-La Mancha es una de las comunidades con más superficie forestal de España. No sé si es después de Castilla y León, pero la tercera. La tercera, pues está bien corregido. ¿Cuáles son hoy los principales retos que afronta la región en la prevención y gestión de incendios forestales? Y de alguna manera, si quieres contestar a esto, porque se ha aludido un poco a la gestión de las administraciones, ¿no? Si quieres un poco responder qué se puede hacer desde una administración autonómica. Vale, sí. Gracias en cualquier caso a ti, Silvia, a Diálogo, por invitarnos aquí. Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma en cuanto a superficie forestal, detrás de Andalucía y Castilla y León, que son un poquito mayores. No hay mucha diferencia. El reto es precisamente ese. ¿Cómo afrontamos los incendios forestales cuando tenemos 3,8 millones de hectáreas forestales a las que hacer frente, a las que defender, a las que gestionar? Y la respuesta, creo que lo hemos oído todos. Lo bueno que tenía, enlazando un poco con lo que ha dicho Irene, este verano los incendios han saltado a la opinión pública y a los medios de comunicación. Lo nunca visto hasta ahora, y llevamos ya muchos años en esto. De repente las tertulias se dedicaban a los incendios forestales, todos esos programas, sobre todo de mañanas y de tardes, estaban dedicados a este tema, cosa que no había pasado nunca. Me gustó mucho, sobre todo, los debates de los primeros días, donde la conclusión era clara. La solución a esto es gestión forestal. Esa superficie forestal tenemos que gestionarla. Y es el mensaje que quiero lanzar. Posteriormente, ese debate ya se mezcló con un poco de lío político y se emborronó todo. Pero la primera mensaje de gestión forestal es lo que tenemos que hacer. Esa superficie forestal además está en aumento con los últimos años. A pesar de esas casi 400.000 hectáreas ardidas este año, la superficie forestal año tras año aumenta. Y aumenta que en los últimos 20 años o 30 años ha aumentado casi un 20%. Es decir, el bosque va creciendo, va aumentando, y si miráis los inventarios forestales nacionales, no quiero aburriros con eso, no solo el bosque aumenta, sino el que ya hay cada vez es más denso. Tenemos que hacer frente a ese problema, porque eso se traduce también en incendios forestales más intensos. Gestión forestal es la solución a este gran problema, pero se dice pronto, porque 3,8 millones de hectáreas no es fácil, y sobre todo teniendo en cuenta que el 70% de las mismas son privadas. O sea, el lema de esta mesa es una responsabilidad compartida. Y lo cierto es que la percepción social, hablando de ella, cuando se ve el problema de incendios forestales, es que el monte está muy sucio.
Y una palabra que no nos gusta nada, porque la vegetación no es suciedad, pero es lo que dice todo el mundo. Y además echa las culpas a la responsabilidad de que está sucia la administración. Cuando estamos en un sitio de abogados, la ley de montes establece que la responsabilidad de la gestión forestal es del propietario, es del dueño. Y si el 70% es privado, aquí necesitamos esa colaboración privada, extender esa gestión forestal para afrontar el reto de los incendios forestales. ¿Y cuál es el problema? Que la gestión forestal no es rentable. O sea, para un propietario, hacer todo el ciclo completo de gestión forestal no salen los números, ni siquiera nosotros como gestores públicos, porque ya sabéis que en España la propia administración gestiona una buena parte de monte, vamos a decir un 30%. O sea, nosotros mismos, aquí delante tengo sentado a alguno de los gestores forestales de nuestro país, pero no salen las cuentas, hay que mantenerlo a base de inversión pública. Y eso limita mucho, porque la inversión pública es limitada. Así que una de las soluciones que nos gustaría alcanzar es ser capaz de hacer rentables esa gestión forestal siempre sostenible. Hacerla rentable. Y faltan poco. O sea, si echas cuentas, realmente en un monte que puedas extraer una serie de productos que tengan cierto valor, si somos capaces de darle valor a esos productos, estamos hablando de muy pocas cantidades. Y lo que nosotros queremos es poner en valor esas externalidades que el monte ofrece y que todos disfrutamos, porque el monte está allí, perdido, donde no vive nadie, donde ya no queda nadie. Sin embargo, a todos nos gusta ir allí a disfrutar lo que esos montes nos dan y también a disfrutar de los productos de los que nos proveen. Pues queremos, de alguna forma, ser capaz de generar un mercado, esas externalidades, esos servicios ecosistémicos que ofrece el monte, queremos ponerlos en valor. Y que ese valor sea lo que marque la diferencia y que haga que nuestra gestión forestal sea rentable. Y de esa manera pasar a ese 1% que comentaba Mónica, que por decir una cifra, en Castilla-La Mancha actualmente gestionamos el 0,5% de nuestra superficie forestal al año. Es decir, mis cuentas son unas 19.000 hectáreas al año. Simplemente, por ejemplo, Miguel es capaz de gestionar más de 2.000 al año. Pues tenemos que hacer el doble. Pero ¿cómo damos ese salto? Tenemos que darlo en el sector privado y generando esa externalidad ese balance positivo de la gestión forestal. José, cuando te refieres a sector privado, ¿te refieres a pequeños propietarios? Pues me refiero a todo, porque ¿cuánto de ese 70% son pequeños propietarios, ganaderos, de esos que yo he visto en la selva de Irati el fin de semana pasado? Pues la realidad de la propiedad forestal española es que es muy, muy, muy pequeña. Y la mayoría de los propietarios muchas veces no saben ni qué parcela tienen, ni dónde, ni cómo. Es más, muchas parcelas están proindiviso y ese proindiviso se pierde con generación tras generación. Llega un momento que pierde la trazabilidad de quién es el dueño de esas parcelas. Pero aún así, hay una serie de medidas que se pueden poner, asociativas, mancomunales, que están funcionando bastante bien. Y también cuando me refiero al sector privado, también es que el sector privado, esas grandes compañías, aquí en este grupo hay muchas, esa responsabilidad social corporativa la entiendan como también una oportunidad de invertir en nuestro medio forestal y de generar esos servicios ecosistémicos que tienen nuestros montes. O sea, todo junto. Muy bien. Pues Antonio Barbero Hernández, representante de la Dirección General de Protección Civil, estás en el gabinete de la directora de Protección Civil, directora general. Desde la experiencia de vuestra dirección, ¿cuáles son los principales desafíos actuales en la prevención y cómo respondéis ante los incendios forestales en España? Porque habéis estado también en el ojo del huracán este verano, con lo cual, ¿qué podemos aprender de vuestra experiencia? Pues lo primero, buenas tardes y agradecer la invitación a la Dirección General, excusar la presencia de la Directora General, que de hecho esto nace en otra jornada, la invitación. Tengo una directora que nunca dice no a nada, todo lo que sea trabajar siempre es un sí. El tema es que por razones de agenda ella está volando hacia Copenhague y evidentemente la representación no va a ser la misma, pero bueno, aquí estoy yo en representación de la Dirección General. Pues los desafíos, bueno, muchos de los aspectos que desde Protección Civil vemos y entendemos ya se han dicho, que es el tema del combustible,
el territorio, entonces casi me voy a centrar más en la parte que es actuación. más propia nuestra en protección civil, que yo creo que va encaminada a la corresponsabilidad. O sea, lo que entendemos desde protección civil, que es el elemento fundamental y es la parte que nos toca como Estado y como Ministerio, que esto no es un tema solo de uno, y de uno no es de una persona, ni de un sector, ni un área, sino que es un tema de todos. Y en todos estamos todos. O sea, se considera, y uno de los lemas que se plantea en protección civil es que para que la prevención pueda ser realmente eficiente, todos nos tenemos que sentir parte del riesgo y parte de la solución. Y al hablar de todos, estamos hablando desde el ciudadano de a pie, que entendemos que tiene que concienciarse, que hay que formarle, que de alguna manera pues tenemos que fomentar esa cultura de la autoprotección. Las administraciones, donde creemos que tenemos un papel fundamental en el sentido de coordinar las administraciones en todos los sentidos, desde abajo arriba y de arriba abajo. En principio, la protección civil es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas y a las entidades locales. El primer responsable en protección civil es el alcalde del pueblo más pequeño de España, la comunidad autónoma, y ya solo entraríamos nosotros en el caso de un nivel donde se decrete casi el ámbito nacional, que es el nivel 3, que solo ha habido un antecedente y ha sido el apagón, que quizás sea el que menos relación tenga con los cometidos que desarrollamos en protección civil, pero únicamente se ha decretado el nivel 3, que se considere ya ámbito nacional, con el apagón. Entonces, la importancia de la corresponsabilidad, ¿en qué sentido? Pues a nivel de administraciones, en el ámbito local, pues el empezar desde el propio ayuntamiento en el establecimiento de unos buenos planes de protección, de una buena labor en el ámbito territorial, de la ordenación del territorio, en la comunidad autónoma como esa primera unidad competente en la gestión y en la coordinación de las emergencias, sea la que sea. Hoy estamos hablando de incendios, y nosotros a la hora de, ya no cuando trascienda al ámbito nacional, sino en ese nivel que ya empieza a estar de moda, 1, 2, sobre todo el 2, donde se reportan recursos por parte del Estado, pues realmente que seamos una herramienta eficiente para las comunidades autónomas. Luego iré comentando un poco en qué línea estamos trabajando en ese sentido. Luego también la implicación de las empresas públicas y privadas, en el sentido de lo fundamentales, y con eso prácticamente termino, en las emergencias, no solo en los incendios, sino en todas. Lo comentaba antes con Irene, hay como 5 partes en la emergencia y todos siempre estamos pensando en la respuesta de cuando pasa algo. Ese es el más importante. Bueno, ese es el vital, pero los más importantes son los previos y el posterior. O sea, lo importante es la anticipación, lo importante es la prevención, lo importante es la preparación o la planificación, la respuesta evidentemente es vital, y lo importante es la recuperación y las lecciones aprendidas. Entonces, ahí es donde quizás más queremos y tenemos que trabajar desde protección civil y como administración. Luego incidiremos si se me cae de la oreja. Luego incidiremos, si te parece, en todo esto, iremos desgranando. Mónica, ¿cómo puede la sociedad civil contribuir? Que sois sociedad civil, vosotros. Sois como diálogos, sois sociedad civil, sois asociación también, ¿no? Sí. ¿Cómo podéis contribuir o cómo podemos contribuir activamente a una gestión más sostenible del territorio? Precisamente para reducir el riesgo de incendio. Has empezado a contar algunas de ellas antes. Sí. Pero por si quieres, como has pasado muy rápido, por si quieres... Sí. Bueno, sin ignición no hay propagación, o sea que una de las claves es el comportamiento cívico, ¿no? En el monte, el reducir al extremo y tener precaución para que no se origine el incendio, ¿no? Luego hay muchas cosas también, es que hablamos de, por ejemplo, estábamos hablando de ayuntamientos, ¿no? Mencionaba el compañero los ayuntamientos. La realidad rural es terrible. Entonces, claro, estamos hablando de alcaldes y alcaldesas de municipios muy pequeñitos en los que no tienen los servicios más básicos y encima tienen la obligatoriedad de hacer los planes preventivos y de emergencia local, ¿no? En ese Protege el Bosque, protege tu casa, que ya lo dijimos en un informe,
que luego tuvo mucha repercusión en la Fiscalía del Medio Ambiente, ¿no? O sea, si tienes los planes, si tu pueblo, tu urbanización, tu camping tiene esos planes en una zona de alto riesgo de incendio forestal, tiene planes de preventivos y de emergencia local, eso trascenderá en que la respuesta será más rápida, más efectiva y, por tanto, habrá menos hectáreas calcinadas, ¿no? Entonces, un poco volviendo a tu pregunta, hay mucho por hacer, ¿no? O sea, podemos decir reducir la siniestralidad, comportamiento cívico, pero hay mucho que puede hacer la sociedad civil que tampoco está en sus manos. Quiero decir, alcaldes y alcaldesas que no tienen las obligaciones pero no los recursos, eso es importante también trasladarlo, ¿no? Es importante. Es importante también que, sobre todo, yo diferenciaría mucho de la población rural de las personas urbanitas que viven en una urbanización, que tienen como la foto que habíamos puesto antes, que tienes un paisaje bucólico y lo ves como un paisaje, casi un decorado estático. En el medio natural pasan cosas como incendios forestales. La percepción del riesgo, la cultura del riesgo es fundamental para prevenir y para mitigar los impactos de las llamas. Y luego también para pedir demandas y ser movilizadores, ¿no?, a las administraciones públicas, que tienen mucho que hacer. Yo creo que no es solo gestión forestal y creo también que el debate de incendios no es nuevo. 2017 fue terrible, 2022 hemos tenido años malísimos en que luego esto ya baja, luego vuelve a subir, luego baja y todo va en función, la percepción y el interés por los incendios forestales, es más, por nuestras masas forestales, por nuestros bosques, es cuando arden. Si no, no hay noticias de incendios forestales, así que os vuelvo a dar la enhorabuena por este espacio. Y me enrollo mucho. Y No, muy está bien. importante también en este punto la conexión de lo rural y lo urbano. O sea, parece que es los pueblos y las ciudades, ¿no? Una de las cosas también en el que también yo creo que lo comentaban algunos de los compañeros, es fundamental que consumamos cosas de nuestro territorio, ¿no?, de los pueblos. Y en ese sentido, las administraciones públicas, la contratación pública de alimentos, o sea, las administraciones públicas son los mayores consumidores de alimentos. En los colegios, en los hospitales, en lo que se llama la restauración colectiva. Realmente, ahí hay una palanca de cambio fundamental para que haya un incremento, una demanda de alimentos sostenibles de cercanía de nuestros pueblos, que ayuden a ese paisaje mosaico que reduce y mitiga el avance de las llamas, ¿no? Eso también es una clave muy importante. Y bueno, y muchas más, ¿no? Por no... Irene, desde el punto de vista de una empresa energética, ¿cómo se integra la gestión del riesgo climático y de incendios en la estrategia de responsabilidad social? Sí, bueno, desde el punto de vista de una empresa energética, además una empresa como Engie, que tiene como propósito actuar para acelerar la transición energética y luchar contra el cambio climático, la gestión de riesgos climáticos van mucho más allá de la responsabilidad social. Realmente la gestión de riesgos climáticos es un tema estratégico y se integra en el mismo proceso que la gestión de riesgos financieros, reputacionales o legales. En ese sentido, estamos poniendo mucho el foco en la gestión de riesgos ligados a la adaptación al cambio climático. Nosotros tenemos unos activos que se ven afectados por estos fenómenos extremos, incendios, olas de calor, inundaciones, y entonces tenemos que trabajar para adaptarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues analizamos el grado de vulnerabilidad, de exposición, de probabilidad y de impacto de estos fenómenos extremos en distintos escenarios de calentamiento global. Pues un aumento de 0,5 grados, un aumento de 1, de 1,5, de 2, y a partir de ahí construimos los planes de adaptación. Planes de adaptación que lo que pretenden es proteger a nuestros propios empleados, la seguridad y salud de los empleados, proteger la seguridad física de nuestras instalaciones y también tiene un impacto económico en la medida en que la climatología afecta a la operación. Entonces, eso también se tiene en cuenta. Esto sería desde un punto de vista más estratégico, pero luego lo aterrizamos todo a lo operacional y tenemos planes de emergencia para nuestros activos, tenemos planes de autoprotección que incluyen la gestión del riesgo de incendio forestal y tenemos en muchos casos también
planes de autoprotección específicos para incendios forestales. Entonces hacemos una evaluación en función de la localización, de la vegetación que tiene circundante la instalación, de la normativa autonómica que aplica y de los propios requisitos de los permisos ambientales para valorar si hay que aterrizar hasta un plan de autoprotección de incendios forestales. Ahora que acabas de hablar de normativa autonómica, ¿hay mucha diferencia? Difiere. Mucho. Hay 17 normativas. No sé si 17 Pero no, casi. pero hay algunas que con algún criterio sí que tienes la necesidad de hacer el plan de autoprotección de incendios forestales y en otras ocasiones no. Pero eso estamos acostumbrados. Ya, sí, sí. O sea, no aplica solo a incendios forestales. Claro. Hablabas de prevención, etcétera, para proteger activos y tratáis el riesgo de estos activos como el riesgo financiero, el riesgo reputacional. Y me ha venido a la mente un poco los temas de formación, también cuando te estaba oyendo a ti. José, desde las comunidades autónomas, el tema de enseñar, por ejemplo, en los colegios a los niños desde muy temprana edad es algo que puede ser útil. ¿Se ha pensado en esto? A lo mejor sí se hace y te estoy planteando algo que ya existe, ¿no? Desde quizás la Consejería de Educación o... Pues como bien has dicho, hay mucho margen de mejora y es algo que cae entre varias consejerías, evidentemente, pero sí que creo que ahí podemos hacer más de lo que actualmente estamos haciendo. Y aún así estamos haciendo cosas, labores de concienciación, de que la gente entienda el problema, todo esto que ha explicado Mónica al principio, de todos estos mitos que hay alrededor de los incendios forestales. El tema de educación y de concienciación sí que es muy importante para nosotros y hacemos mucha labor. Directamente a los colegios no vamos, aunque sí vamos indirectamente con algunos programas de sensibilización ambiental. Y cuando hablas de sensibilización ambiental, evidentemente los incendios forestales es un tema muy presente. Aún así, yo creo que no lo abordamos con el pragmatismo que estamos aquí hablando hoy en día, de que precisamente para afrontar los incendios forestales posiblemente tengas que el acto de coger una motosierra no tiene que ser visto como algo negativo, sino que algo positivo. Y ese sesgo con el que todos los niños hay, los míos también incluido, de que coger una motosierra es algo dañino, es el que tenemos que vencer y tenemos que ser capaces de romper. Y ahí sí que tenemos mucho margen de mejora. Cuando ya les transmitimos ese mensaje, ya son grandes, ya son adolescentes, ya son adultos, pero desde pequeñitos, pues mis hijos siguen aprendiendo, pues eso, que una versión quizá, y perdona la expresión, demasiado Disney de lo que es la naturaleza a día de hoy o la solución al problema requiere. O sea, ahora mismo no existe una coordinación con vuestra Consejería de Educación, por ejemplo, para programas de formación a niños. O sea, es una de las mejoras que se podrían hacer, por ejemplo, ¿no? Hay un plan de educación ambiental que incluye a la Consejería de Educación, pero es susceptible de mejora y sobre todo de transmitir ese mensaje que queremos transmitir nosotros aquí, que estamos diciendo hoy en día, de que la solución al problema, y aunque parezca contradictorio en un ambiente más urbano, la solución al problema es simplemente la motosierra, la desbrozadora, son parte de la solución. Y bueno, lo ha dicho Mónica, esto no va solo de gestión forestal, esto va de muchas más cosas, va de sensibilización, va de ordenación del territorio completo y demás. Estoy simplificando, pero por ir directo al problema, hay margen de mejora y yo creo que tenemos que ser capaces de transmitir ese mensaje a nuestros pequeños desde mucho antes. Antonio, ¿cómo se está promoviendo la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía para mejorar el riesgo y mejorar la resiliencia frente al fuego, ¿no? Bueno, pues lo primero, en referencia al planteamiento que se hacía ahora con educación, que se le preguntaba a José, sin que esto sea un spoiler, está a punto de salir ya, de aprobarse un programa con el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, donde va a haber en la enseñanza obligatoria, en educación no universitaria, para primaria y secundaria, formación obligatoria, creo que son 2 horas en la enseñanza primaria y 4 en la enseñanza secundaria sobre protección civil. O sea, queda
pequeños flecos, pero si Dios quiere y no hay nada raro, el año que viene en el curso académico se implementará y es enseñanza obligatoria a nivel nacional. 2 horas en primaria y 4 Y 4 en secundaria. ¿Semanales? No. Al O sea, año. esa es la formación que se va a dar. Inicialmente es el punto de partida van a ser unos pequeños módulos, pero unas nociones básicas como enseñanza obligatoria a nivel estatal. Luego, como es una competencia también transferida a las comunidades autónomas, podrá haber más. Que no lo conozca José es porque todavía, no es porque la difusión no se le ha dado todavía, está pendiente de aprobación entre los 2 ministerios y de difusión. Pero vamos, está prácticamente ya para implementación. Entonces, dicho ese pequeño spoiler y disculpando la parte de que tiene mucho morbo, vamos. se está trabajando, pero bueno, está todavía, falta la firma prácticamente, vamos, no queda nada. Y el año ¿Y eso que viene está consensuado con las comunidades autónomas? es uno de los documentos que está consensuado, está aprobado y que de hecho tenemos la semana que viene una reunión con directores generales donde entre otras cosas se va a informar sobre el estado de situación de ese plan. Pero está ya visto por todas las comunidades autónomas y aprobado por todas. Fenomenal. Negaré haberlo dicho. A partir de ahí, ante la pregunta que me hacías de la corresponsabilidad entre administración, empresas y ciudadanos, pues casi es todo transversal, como decía al principio. Entonces, por un lado es la coordinación dentro de las propias administraciones, aquí hay administración autónoma. En Protección Civil hay un órgano que se llama Consejo Nacional de Protección Civil, donde están representados no solo todas las comunidades autónomas, sino prácticamente todos los ministerios que pueden tener una mínima intervención en cualquier emergencia y, entre otras, evidentemente, en los incendios. Hay unos planes autonómicos, hay planes locales sobre emergencias y, evidentemente, sobre incendios. En concreto, se está trabajando actualmente por la propia ley y el reglamento de protección civil. Tiene que haber unas directrices básicas que lo que pretenden es determinar cuáles son los criterios mínimos que todos los planes, que tanto en ámbito local como autonómico, se desarrollen para cada una de las emergencias. Se llaman directrices básicas. Entonces, eso había, pues bueno, un poco dispersión normativa y está pendiente de aprobar esas directrices básicas que sirvan de marco de referencia para tanto para las entidades locales como para las comunidades autónomas, de qué materias tienen que recoger en cada uno de los planes. Y en concreto para incendios hay unas directrices básicas que se están pendientes de ver y de aprobar entre todos. Existe una coordinación, hay una sala donde se coordinan las emergencias, que es el CENEM, que está en Protección Civil, y cualquier emergencia, incluida los incendios, en cierto modo se coordinan los recursos desde ahí. Eso a nivel de administraciones. El papel de las empresas cada vez es más fundamental, tanto las privadas como públicas. Fundamental en la anticipación, en el I+D, en la inteligencia artificial, en la anticipación, en el detectar. Entonces, en el ámbito de los incendios y de las inundaciones, se está trabajando para, evidentemente, milagros en Lourdes, pero bueno, todo lo que se puede ir trabajando en anticipación con medios de inteligencia artificial y de detectores en el terreno, evidentemente va a ser un salto cualitativo y ahí es fundamental la participación de las empresas, también de las públicas. Actualmente, ante cualquier emergencia, y pasa con incendios, se convoca una unidad que se llama Unidad de Análisis y Valoración de Riesgos, donde participa Renfe, participa AEMET, participa DIF, participa ENA, o sea, participan estructuras y empresas que hoy pueden ser unas y mañana en un momento determinado pueden actuar otras, donde realmente se informe y se coordine entre todos. Y los ciudadanos, pues fundamental, lo que comentaba al principio. Si no hay una concienciación por parte de los ciudadanos, no es que se les quiera dar la responsabilidad a ellos, porque la responsabilidad de que el ciudadano esté concienciado, al final, es nuestra, es de las instituciones. Uno no se conciencia por ósmosis. O sea, tenemos que fomentar esa cultura de la formación, de la concienciación,
de la autoprotección, y en esa línea pues tenemos que ir sacando planes y herramientas con empresas, con las administraciones, para que realmente los ciudadanos se sientan parte, como decía al principio, de este riesgo y parte de la solución. Muy bien. Mónica, ¿qué valoración hacéis desde Greenpeace de las políticas de restauración post-incendio? Bueno, lo estamos viendo ahora recientemente después de los incendios de este verano. Las medidas urgentes, bueno, esa respuesta emocional de la población es ir a lanzar semillas, hay iniciativas de lo más variopinto que nacen de una respuesta emocional, claramente, ¿no? Después de incendios tan terribles como los que hemos vivido este verano, la realidad marca medidas urgentes para evitar los procesos erosivos y la contaminación de aguas. Y eso ha pasado, como en otras ocasiones, en las que se reclama y se alerta que ante las lluvias que vienen tiene que tomarse unas medidas urgentes y no se han tomado. Y precisamente sacábamos un comunicado de prensa alertando otra vez más pidiendo a las administraciones que hicieran en los municipios más afectados con incendios de altísima severidad, que pusieran diques en las zonas de pendiente, etcétera. Ahora, si ves, hace poco me mandaban las fotos de Molina Seca o de cualquiera de los municipios afectados, y ahora mismo los ríos son como un chapapote negro, ¿no? Y es terrible, es muy frustrante porque esto no es nuevo. O sea, es que esto no es nuevo. Entonces, sigue siendo una asignatura pendiente. El postincendio también, como se hablaba antes, ¿no? El estar preparado y después de la crisis, ¿qué pasa? Eso ya empezamos a otra cosa. Empieza el colegio, ya nos olvidamos de los incendios, ¿no? Y eso es una realidad que pasa. Muy importante también, valoración de las políticas de prevención y restauración. La escasa o nula transparencia en prevención de incendios. No es posible conocer el dato de partida de cuánta gestión forestal sostenible hay. Tenemos los datos de ordenación, pero no de gestión forestal. Quisimos hacer un informe que recogiera un poco la realidad a nivel territorial de eso que llamamos prevención. ¿En qué aterrizamos la prevención? La prevención se aterriza en cuánto se invierte, la prevención se aterriza en cómo cumples la normativa, es decir, la ley de montes con esos planes preventivos en las zonas de alto riesgo de incendio forestal, artículo 48, o los planes de emergencia local que marca la Directriz Básica de Protección Civil. En 2018, el 80% de las zonas de alto riesgo de incendio forestal no tenían planes de emergencia local y los planes preventivos ni se les esperaba, ¿no? Eso ha avanzado, en este 2025 ha avanzado, pero muchos de los planes están diseñados, pero no están implementados y menos presupuestados, con lo cual queda mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Falta de gobernanza, lo hemos visto este verano, que si el nivel 2 por aquí, el nivel 3, o sea, una irresponsabilidad política grandísima y que además revertía en la confusión y en el ruido a la ciudadanía, ¿no? Con las pulseritas de Feijóo, o una realidad, o sea, unas historias que eran bastante insultantes, ¿no? Y luego queda todavía mucho para hacer para esa conciencia, para la prevención y autoprotección, ¿no? Hace poco salía una noticia en la que hablaban de un municipio en el que estaban alertando, o sea, estaban promoviendo que la ciudadanía tuviese un kit de 72 horas. O sea, un kit de cosas que está muy bien, pero es que la cultura del riesgo es mucho más que tener una mochila con objetos. La cultura del riesgo va más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es fundamental que las instituciones pues, que sigan avanzando, ¿no? Y muchas más cosas. Sí. Irene, ¿qué ejemplos concretos de colaboración público-privada o de innovación tecnológica destacarías como herramientas útiles para mitigar el impacto de los incendios? Pues como se dice en este tipo de foros, me encanta que me hagas esa pregunta, porque es verdad que cuando me invitasteis a participar, mucha gente me decía, ¿pero qué hace una empresa energética en un foro de incendios forestales?
Y más allá de las encuestas que hacemos en el observatorio, más allá de todos los análisis de riesgos y planes de prevención que hacemos para nuestros activos, para que una empresa haga algo y que realmente tenga impacto, hay que meterlo en el negocio. Y entonces esto es lo que traigo aquí de ejemplo. Hay toda una línea de negocio de Engie que tiene que ver con el suministro de biomasa forestal sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Que usamos residuos forestales, material forestal combustible, esto que veíamos en los gráficos que mostraba Mónica, que son todo la vegetación que es susceptible de arder, nosotros la utilizamos para quemarlas en calderas de biomasa, con lo cual 1 tonelada de combustible forestal sostenible que yo meto en mi caldera de biomasa para producir calor es 1 tonelada de materia vegetal susceptible de arder que retiramos del territorio. ¿Qué importancia tiene además que lo metas en una línea de negocio, por decirlo de alguna manera? Pues una línea de negocio tú la planificas, es algo recurrente y por tanto la gestión de esa biomasa forestal que nosotros vamos a sacar del territorio, de terrenos forestales privados, que decíamos hay que maximizar el aprovechamiento económico de los terrenos forestales privados, pues nosotros la planificamos, la sistematizamos y bueno, pues el propietario de ese terreno sabe que por ahí va a tener un rendimiento económico. Además es biomasa forestal que es certificada y tenemos un compromiso de sacar la biomasa en un radio máximo de 150 kilómetros en relación a donde están nuestras centrales de calor. Y aquí hay un ejemplo muy bonito que se aterriza en la ciudad de Pamplona, que es la red de calor del barrio Echantrea en Pamplona. Es un barrio obrero en el que había una tradición de cooperativas de calor. Y entonces el Gobierno de Navarra impulsó todo un plan de eficiencia energética para ese distrito, eficiencia en edificios y eficiencia en la medida en que se introducía esta generación de calor de origen renovable. Con financiación mixta, es una concesión y es un éxito porque es un proyecto que apuesta por la descarbonización de la ciudad, por el desarrollo local, porque al final estamos generando actividad económica en el entorno rural y que también tiene un impacto positivo en materia de prevención contra incendios.